Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Informarte, gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Hoy nos encontramos con la periodista y escritora Maite Siriaco. Maite, hola, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, estamos honrados de que puedas estar con nosotros para comentar justamente acerca de la publicación de tu primer libro de no ficción, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo comenzó el proyecto y por qué te interesó la no ficción. Pues el proyecto nace en el curso de periodismo literario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Es un curso que dura un año y en el que tienes este reto bastante grande de escribir un libro de no ficción. Eh, yo El título es había Niños en Infancia, ¿no es así? Mi libro se llama Niños sin Infancia, la normalización del abuso en la selva peruana. Es un tema que ya había como tocado en algún reportaje que trabajé en Ojo Público para un proyecto transnacional llamado Ser Niña en Latinoamérica. A mí Ujú. me tocaba explicar qué era ser niña en Perú y el enfoque justamente iba sobre el tema de abuso sexual. Eh, Mi editora se encuentra con un paper del 2012 del Instituto de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que justo tenía una cifra de que en Mazán, que es un distrito que está en Maynas, en Iquitos, el 79% de las mujeres había sufrido de abuso sexual en algún momento de su vida. La cifra era bastante alarmante. Así que viajamos a Mazán para ver cómo estaba la situación ya 5 años después de haberse publicado este paper. Y lo que encontramos es que no había ningún cambio. Seguía la misma situación de abandono en el sistema de salud, en el sistema también judicial, la misma situación con las niñas, y no había, por ejemplo, no había un centro de emergencia mujer, teníamos solo una demuna que tenía un solo trabajador, que era una ex profesora, que claro, intentaba hacer su mayor esfuerzo por poder ayudar a estas niñas, pero no era una experta en el tema. Entonces tenía ciertas limitaciones y ella misma pedía que se llevara un CEN al lugar. Hicimos el reportaje, todo. Antes de llegar a Mazán hay otro distrito que se llama Indiana. De hecho, para llegar a Mazán tienes que pasar por Indiana. Y en Indiana había una noticia de un comisario que había abusado de una adolescente, él y su suboficial. Los dos ya estaban presos, de hecho había otro comisario. Aprovechando que estábamos por ahí, pasando por ahí, hablamos con este comisario, con el nuevo comisario, y él nos dijo, sí, efectivamente, está la denuncia, el comisario y el suboficial han sido detenidos, pero esta niña tiene un novio, así que Mm. ya no es tan inocente. Y eso a mí también me causó como mucho ruido y me hizo pensar que en Indiana tal vez las cosas no eran tan diferentes como en Massam. Claro. Así que ya con ese bichito en la cabeza yo viajaba muy esporádicamente a Indiana para hablar con algunas niñas, eh, conocer más o menos la situación y quitarme esa duda de si en Indiana sucedía lo mismo o no. Ujú. Y si en Mazán de repente iban cambiando un poco las cosas también después del reportaje que se hizo. Pero la situación no había variado y mi instinto me llevó a que efectivamente en Indiana sucedía lo mismo que en Mazán, y empecé a pensar que probablemente en distritos que estaban muy cercanos pasaba lo mismo. Así que cuando llega el momento de hacer el libro, eh, creo que fue como proponer el tema y tuvo una apertura bastante, diría, grande. El tema fue aceptado. Así que nada, empecé a ir, pero tú sabes que el tema Sí, realmente fue como
impulsado. Sí, 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 o sea, seamos completamente honestos con las personas que nos ven. Yo era el profesor de Maite en ese curso de periodismo literario y fue Maite quien trajo ese tema al curso para desarrollarlo y por supuesto que me pareció increíble, ¿no? Ahora, lo que tal vez no te he preguntado en algún momento, ya habiéndose publicado el libro, tiene que ver con lo siguiente. Si bien esta es una investigación tuya y claramente tienes nuevos visos sobre un tema bastante difícil, la verdad es que no es una novedad el hecho del abuso sexual de menores, no solamente en la selva, sino en el Perú, y cómo la impunidad es moneda de cambio siempre. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué cuando se publican de pronto libros de ONGs o estudios o estadísticas o infografías, se acumulan, ¿no? No es como que despierta mucha atención, pero cuando se empiezan a contar a forma de historias, cuando empieza a articularse, en este caso, en historias de no ficción, sí hay una respuesta más esperada en el caso del público. ¿Tú crees acaso que el género de la no ficción pone mayor luz sobre los hechos solamente porque lo cuentan en historia? ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que definitivamente es así. Digamos que lo que se saca en ONGs, tal vez en algunas investigaciones duras, es datos. Ujú. Y los datos no tienden a conectar con las personas a menos que estén humanizados, que es realmente lo que se debería intentar con el trabajo con data. Porque son fríos, porque son números, porque no hay como el lector sienta que esto le puede afectar de alguna manera. Además, podría olvidarlo si son demasiados datos los que se ponen y no hay una historia, no hay un hilo conductor. Lo más probable es que el lector lo olvide. Se sorprenda, tal vez, por el titular o por la bajada y esas cifras, pero no va a pasar de un día de sorpresa, ¿no? Con la historia, en cambio, tú a veces te sientes como reflejado en algunas cosas que se van narrando y sientes que tal vez le pudo pasar a tu hija, esa niña de repente tenía alguna afinidad que también tiene tu hermana, ves esas cosas que van conectando y que van haciendo que, wow, te centres en un punto, empiezas tal vez a imaginarlo, a visualizarlo más y digas, esto me pudo haber pasado a mí, a mi prima, a mi hermana, a mi abuelita, y sientas, oye, esto es real, porque hay Ujú. una persona real a la que le ha sucedido esto. Creo que es lo potente de la no ficción, porque tú sabes que todo lo que te están contando es verdad y, y que tal vez está mucho más cerca de lo que tú crees que está. Entonces, esa conexión que puedes lograr con el lector es única y te lo permite la no ficción. Creo que es realmente una herramienta que deberíamos utilizar en todo, en todas las notas periodísticas que se escriben. El periodismo literario puede llegar a tener un impacto mucho mayor. Ujú. Y ya que hablamos acerca del el periodismo literario, aparte de claramente la investigación y la información que tiene, que profundiza, tiene una aspiración estética, ¿no? Utiliza herramientas de la literatura para contar verdades. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es aspirar a la estética y encontrar de pronto una estrategia narrativa bonita, ¿no? Linda, en medio de un tema tan oscuro? ¿Cómo te pasó a ti? Fue muy complejo. De hecho, es como de las partes más complejas de escribir el libro, porque estas historias son muy fuertes y yo no quería llegar a revictimizar a las víctimas contando historias de una forma muy gráfica, que es lo que se suele hacer. Ujú. Eh, ¿No? Cuando ves una nota periodística, a veces la escritura es bastante gráfica, como para que sepas, claro, esto ha pasado y cuentas los detalles, pero yo no quería llegar a hacer eso. Y también siento que tratar de contarlo de una manera bonita
una historia tan, tan dura, es complejo. Entonces tenías como estos dos problemas, ¿no? Intentar contarlo bonito y también no intentar ser tan gráfica en lo que estás narrando. Eso me costó mucho. De hecho, debo haber hecho muchas versiones de la primera, de la entrada, y de las partes en las que las niñas van narrando lo que les sucede, pero también tienes como la ventaja de que al utilizar estas herramientas de la literatura, puedes llegar a encontrar formas de contar, mira, a esta niña le pasó esto, esto y esto, sin llegar a decir o sin llegar a ser tan gráfico en lo que estás contando. Hay gestos, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, puedes contar la desesperación de un familiar, contando de repente sus expresiones, esa frustración que tenía en esas expresiones, o el abrazo que desesperadamente le da a su hermana, que ya te dice, wow, él sentía impotencia. Tú no estás diciendo, él sentía impotencia de forma literal, pero sí en esos gestos estás diciendo que él sentía impotencia. Ujú. Y siento que el libro de alguna forma logra hacerlo. Tal vez no, eh, tal vez no de, digamos, que sí lo hace al 100%, pero sí tiene esos matices en los que intenta contarte esas experiencias de esa forma. Entonces siento que sí, las herramientas literarias te sirven para justamente poder hacer ese tipo de narración y que no sea tan dramático, tan duro, tan gráfico, sobre todo gráfico. Ujú, de acuerdo. Hablando de decir las cosas muy directamente o más bien con sutileza, no quiero ponerte en dificultades ni en aprietos, pero sé que el título del libro era diferente. ¿Cuál era el título Sí, anterior? el título del libro era muy parecido al título del primer capítulo, que es El pueblo de las niñas que tienen niños. Ujú, Eh, Ahí habían diferentes problemas, digamos, en el título. Fue variando y de hecho lo discutimos mucho con la editorial. Eh, Porque tal vez no graficaba como que todo lo que sucedía en cada uno de los distritos, ¿no? Hablamos de Mazán, Indiana, Nieva y Puniagua, eh, y tal vez no en todos lados ese era como el foco o el problema principal, ¿no? Cada distrito tiene su particularidad, ¿no? En Mazán es justamente un pueblo de niños que tienen, de niñas que tienen claro. niños. Una de las escenas Tú, más alucinantes es la de estas estudiantes en el colegio que en la hora de recreo deben salir a amamantar, ¿no? sí, salen a amamantar a sus hijitos. También cuando tú vas por la calle, usualmente lo que ves son niños, ¿no? Niños jugando en el parque solos, Ujú. niños caminando solos. Es un poco raro que veas probablemente muchos adultos. Eh, por eso el título. Pero en Indiana, por ejemplo, lo que sucede es este tema de conciliaciones entre padres y abusadores, que es como que lo más fuerte del lugar. En Nieva tenemos este decálogo. Entonces, para poder como graficar en realidad todo, encerrar los cuatro, digamos, problemas principales que te muestra el libro, llegamos a un punto de ser totalmente directos si era Niñas en Infancia, que Ujú. a mí me parecía un título súper duro, pero luego analizándolo mucho, era como, sí, pues, es que le has quitado la infancia a una niña, que significa le has quitado sueños, le has quitado posibilidades, le has quitado momentos de alegría, le has quitado seguridad, le has quitado confianza, le has hecho crecer de una manera alucinante, madurar. Eh, y como decía una de las niñas en el libro, la has matado en vida. Ujú. Creo que entonces ahí el título era bastante, sí, tal vez directo, pero
lograba encerrar todo lo que en realidad está sucediendo ahí y todo lo que significa haberle quitado a alguien la infancia. Han tenido la presentación del libro de forma virtual. ¿Tienen planes? ¿Has pensado presentarlo de manera presencial? Me gustaría, aún realmente no hemos conversado sobre esa posibilidad. Para mí sería estupendo poder Te lo digo porque, hacerlo. te lo digo porque, claro, una de las opciones claramente de presentarlo de forma presencial es en Lima, pero llevar la presentación de este libro a la selva me parecería un hito, ¿no? Sí, sí, a mí también. De hecho, yo creo que esa es una deuda que tengo pendiente y que sí me gustaría muchísimo hacer, que es llevar el libro a justamente esos distritos y esas regiones, ¿no? Que está Loreto y Amazonas. Me encantaría poder llevarlo y creo que sería una forma de decirle, sí, te hemos escuchado, está Exacto. tu voz, ¿no? Sería genial. Es darle justamente esa voz que alguien le arrebata a una niña, ¿no? Es decirle que su historia no se pierde en archivos, no se pierde en papeles o en periódicos arrugados, claramente. Maite, dile a las personas que nos están viendo dónde pueden conseguir tu libro, si es de manera online, presencial, ¿cómo? El libro está en todas las plataformas digitales de venta de libros y también de forma física lo pueden encontrar en librerías SBS y en Libro. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias, Maite, por habernos acompañado en esta edición de Informarte. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el interés en niñas en infancia. Hasta luego.